GEFAO Radio presenta A la Redonda, temas desde todos los ángulos. A la Redonda, con el equipo de la revista GEFAO. Muy buenos días a todos nuestros amigos radioescuchas. Este es su programa A la Redonda. El día de hoy vamos a tener como tema principal el nacimiento del sol glorioso para este último día, este último programa del año 2017. Y como es costumbre nos acompaña nuestro amigo el ingeniero Saucedo. Ingeniero. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y ya finalizando el año, esperando que todo lo que se hayan propuesto lo hayan logrado y pues renovar las fuerzas, que va a ser un tema que hablaremos aquí en cuanto al nacimiento del sol glorioso o del señor Huitzilopochtli. Exactamente. Y entonces para iniciar con el tema vamos a plantear, de acuerdo al libro Historia Sagrada Historia Mexicana del autor Selvas, de dónde viene o cómo es la alegoría que da pie a esto del sol glorioso. Dice en su capítulo Nacimiento del Niño Dios, página 184: la Santísima Virgen Coatlicue nació en una familia de príncipes descendientes del rey Mixcoatl. Cuando alcanzó la edad púber, fue consagrada sacerdotisa del Templo Supremo a Teotl Huitzilopochtli Meshi. El hermoso templo se ubicaba en Coatepec o Coatepec, el Cerro de la Sabiduría o Montaña de Dios. La mística Coyolxauhqui fungía como protectora de la esplendorosa y bella reina Malinaxóchitl o Malinaxó o Xochitl, quien gobernaba parte del mundo. Coyolxauhqui, al enterarse de la presencia de la Inmaculada Virgen Coatlicue aquí en la tierra, fue a visitarla en varias ocasiones al templo para rendirle sus obediencias y glorias como su creadora y madre. Un día la princesa Coatlicue barría los jardines del sagrado templo y vio caer un ovillo de algodón iluminado por un rayo de luz del cielo. Era azul brillante. Ella, la bella dama, cogió el ovillo con delicadeza y después de contemplarlo un rato, lo cubrió con ambas manos y lo guardó en su seno. Cuando llegó a su dormitorio, quiso contemplar otra vez aquel bello ovino azulino, pero por más que lo buscó entre sus vestidos, no lo halló. Aquella misma noche, la joven doncella, en sueños, se le apareció un ser resplandeciente que le dijo: en ese ovillo de algodón azulino está mi semilla, y gracias a mi poder divino has concebido y darás a luz a un gran ser espiritual. Poco después, la Santísima Virgen Coatlicue se dio cuenta que estaba encinta sin concurso de varón, sino por poder divino. La Virgen estaba consciente que había venido a cumplir una misión sagrada para salvar a la humanidad que se precipitaba hacia la degradación y su exterminio. Ante ese trascendental acontecimiento, la princesa Coatlicue, con permiso de los sabios sacerdotes, abandonó el templo y se trasladó a la residencia de sus padres. Cuentan los sabios, los nahuas, que la diosa Coyolxauhqui se había enojado al enterarse de que la madre tierra estaba por dar a luz al venerable santo Huitzilopochtli Meshi. Posteriormente la diosa fue nuevamente a visitar a la Santa Virgen, pero ahora para amenazarla de muerte a ella y al niño Dios que estaba por nacer. Su indignación era porque, supuestamente, consideraba una infamia y ofensa que estuviera preñada. Ante aquellas amenazas, la Virgen sintió un gran temor, pero se tranquilizó al escuchar la voz en su interior que le dijo: Madre, no temas, que yo te libraré para gloria de ambos. El fondo de esta alegoría indica que la reina Malinali en esa época
iniciaba la grandeza de su imperio. La hermosa reina, a través de sus sabios, sabía que la llegada del gran guerrero azul marcaba el fin de sus conquistas y dominios. Sabía que esta profecía se cumpliría aunque ella contara con la protección de la diosa Coyolxauhqui y de los Censohuitznahuac. La majestuosa Malinali era una mujer sumamente bella y hermosa, con grandes poderes místicos. En pocos años había logrado un fuerte imperio y buscaba el poder mundial. El contacto inmoderado con los dirigentes de baja calidad humana llevó a la reina Malinali a una vida licenciosa que arrastraba su reino a la degradación. Sus vasallos la respetaban, pero le temían y le llamaban despectivamente Malinche, torcida. En cuanto a los padres y familiares de la purísima Virgen Coatlicue, sabían que su hija era la santísima manifestación de la Madre Tierra. Sabían que había nacido en ese noble seno porque tenía que cumplir una sublime misión del Padre Eterno Teotl. Ante las amenazas que se cernían sobre ella, sus padres ordenaron extremar la vigilancia de su palacio. La familia tenía temor y había que evitar cualquier atentado contra de su hija Coatlicue y del niño Dios que estaba por nacer. Al tercer día del solsticio de invierno, a la medianoche, nació el niño Dios Huitzilopochtli, el sol glorioso, el santísimo Señor de todas las cosas, el protector del hombre. Aquel palacio de bella arquitectura se iluminó con un halo de luz divina. La santísima entidad del viento Ejecatl, el Opu, entonó en el espacio bellos sonidos musicales que armonizaban con los suaves murmullos de los ríos, lagos y de los mares. El santísimo Mezcoatl, con su miriada de estrellas, iluminó los cielos. Los animales domésticos y salvajes, así como las aves, estaban atentos y felices de aquel trascendental momento. Los tlaloques y otras divinas entidades celestiales bajaron del cielo para postrarse ante el Niño Dios y ante la Santa Virgen. La Santísima Madre Coatlicue en su lecho lucía bella y hermosa, como envuelta en una luz espiritual. Los principales sacerdotes y sabios del gran templo de Coatepec, de Cholula, de Tula, de Teotihuacán y México y de otras partes del mundo acudieron a la mansión bienaventurada para ofrecer sus obediencias al niño Dios Huitzilopochtli, quien ya había nacido. Su hermosura sin par del niño Dios dejaba resaltar su piel tersa de color azul, su cabellera negra y mirada serena irradiaban su espiritual encanto. Los sacerdotes, luego de contemplar la majestuosa belleza del niño Dios, le asignaron a los maestros Otemachtiani. Esos sabios se harían cargo de la preparación física, mental y espiritual del santo varón recién nacido. Días después, los sacerdotes trasladaron a la Santa Virgen Coatlicue y a su divino hijo Huitzilopochtli al gran templo del Padre Eterno Teotl para brindarles mejor protección. Esta es la alegoría que da origen a lo que hoy en día se conoce como Navidad o Natividad, del nacimiento del Sol Glorioso. Y más adelante vamos a ver cómo de alguna manera las diferentes etapas culturales de la humanidad han ido pues añadiendo cosas o transformando o de alguna manera han contribuido o descontribuido al desarrollo de esta alegoría o de este mito o de esta historia. Pero cabe aclarar que el personaje Huitzilopochtli nacido en aquella época es un personaje histórico y muchas culturas registran el nacimiento de este personaje y muchas culturas registran este tipo de detalles de que la mamá fue perseguida, de que el niño fue perseguido y que finalmente los reyes de aquella época al no poder sacrificarlo al niño, al recién nacido o ya niño posteriormente, pues acabaron rindiéndole obediencias porque de acuerdo con esas mismas historias
lo identificaron como Dios mismo. Y estoy hablando de culturas como la persa o la sumeria, dan cuenta de incluso los Vedas también dan cuenta de esta historia. Así es, Francisco. Aquí oiga, la excelente lectura que nos acabas de dar respecto al libro de Sagrada Historia Mexicana, pues pone clara evidencia de que nuestros antiguos mexicanos, como nosotros en la actualidad, pues contamos con una historia milenaria, ¿no? En donde no son hechos inventados, sino que es el recuerdo de una gran época. Esto vamos a hablar que se remonta en la época de los Atlantes, ¿no? Hace más de 10,000 años, en la cual pues tras lo que la destrucción que se veía venir hacia la tierra, pues aparece esta figura del señor Huitzilopochtli. Pero ¿qué pasa en nuestra época más reciente de nuestro magno imperio azteca, ¿no? Ahí es algo importante que esas celebraciones que se dan del nacimiento se daban de manera muy popular, ¿no? ¿A qué me refiero con muy popular? A que toda la población del magno imperio azteca y de otros lugares como la zona inca, donde también tenían una celebración similar, y no dudemos que en la parte norte del continente americano también se daba este tipo de celebraciones, ¿no? Con sus propias características de acuerdo a la latitud en donde se encuentran, ¿no? Y las características de clima que básicamente se dan en esos momentos. Aquí muchas veces nos quedamos con el tema de la alegoría, ¿no? Algo que pudo ser y como que está alejado de la sociedad. Sin embargo, no es así. La grandeza de nuestro pasado azteca es de que siempre ha sido muy vivencial. O sea, se recuerda en una forma intensa por parte en su momento de sus dirigentes y una comunión con su población. Además de que sabemos que la religión de nuestros antiguos mexicanos era una religión o religión científica. ¿Qué quiere decir? Que estaba basada en principios, vamos a tomar una parte de ello, astronómicos. No eran aspectos meramente casuales, ¿no? Sino eran causales. Había una razón de por qué en ciertas fechas específicas se daban todas estas celebraciones. Y uno de los principios que rige nuestra antigua cultura y que sigue rigiendo en el mundo y en el universo, ya que no está, como lo decía, no está en un aspecto de una ocurrencia de un grupo social, sino en una profunda observación de los fenómenos astronómicos, que son algo muy cercano al ser humano, para vivificar esa comunión, ¿no? Que en alguna se le podemos llamar de esa manera. Y es que en lo que se conoce como la teogonía o generación de los dioses en nuestra cultura de nuestros antiguos mexicanos, había un principio regente y que sigue siendo vigente, que es el principio de la creación del mundo, que está fundada en una ley cuaternaria. Esta ley cuaternaria se manifiesta y que así mismo en el libro de Sagrada Historia Mexicana lo podemos consultar. Es sobre el principio creador universal, que se dominan con 4 nombres, que es el señor Tlaloc, que es el señor Quetzalcóatl, Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, los cuales significa que es una fuerza creadora, sostenedora, destructora y un eterno movimiento respectivamente. Entonces, además de que estas fuerzas se manifiestan constantemente en el universo, nosotros lo vemos, los grandes astrónomos de nuestra actualidad así dicen: se están creando mundos, se están destruyendo mundos, se están destruyendo universos o galaxias, y están creando nuevas galaxias, y hay una fuerza que mueve todo esto en el universo. Nuestros antiguos mexicanos lo sabían perfectamente, y con ese conocimiento todas sus festividades las armonizaban, porque se sabían que eran parte de ese gran juego universal. No como actualmente, que a veces la gente se pregunta: bueno, ¿y por qué lo celebramos? ¿Qué tiene que ver conmigo? Un nacimiento de un aparente personaje histórico, si yo ya no estoy en esa época. Sin embargo, es una forma bella de expresar que el ser humano está en comunión constante con el universo,
y que todas esas fuerzas que rigen el universo, él es parte de ese movimiento y que debe de armonizarse. Estamos fuera de sintonía, se llamaría, ¿no? Estamos no armonizados con esas fuerzas. Entonces, para esta parte, pues nuestros sabios nahuas lo que hacían pues era establecer lo que era una fuerza única, que lo mencionas como el señor Teot, y esta fuerza única se manifestaba en una forma dual, porque hay una ley que es la dualidad, que lo podemos ver en todos los aspectos. Nomás citaré el día y la noche, el frío, el calor, etcétera, ¿no? Y en algunas otras culturas le dan otros nombres, ¿no? Y que lo manifestaba en lo que son las 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño, invierno, además de los 4 puntos cardinales que tenemos: sur, norte, este, oeste. Esto hago mención porque es algo muy cercano a nosotros, ¿no? Nosotros todos los días nos paramos, podemos observar, si así lo hacemos, la salida del sol, la puesta del sol. Ese es un movimiento aparente de nuestro astro, en el cual podemos estar en contacto, ¿no? Y obtenemos sus beneficios, ¿no? Vemos cuando viene el invierno, son días más fríos. Cuando viene lo que es el verano, días más cálidos. Hay una íntima relación con eso, porque nos vemos afectados directamente. Ya para este aspecto, el Imperio Azteca enseñaba, su educación estaba basada en una enseñanza en la cual ponía de manifiesto todo esto. Y los sabios nahuas, los Tlamatinime, que así lo menciona, que fue enseñado el señor Huitzilopochtli, que ellos tomaron a la señora Coatlicue, Tonantzin, para que fueran educados en ese gran proceso de elevación espiritual de nuestros antiguos mexicanos, y en este caso este personaje que es el señor Huitzilopochtli, y enseñaban todos sus aspectos para elevar al ser humano y a la sociedad en general a un estatus mucho más allá de comprensión, en la cual le permitiría saber que todo es un movimiento eterno y que el hombre tiene el derecho y la obligación de ascender a planos superiores de respecto a lo que es el plano de la tierra. Así es, ingeniero. De hecho, es importante también resaltar que esa búsqueda o ese apoyo que se le da a la sociedad mundial, sociedad humana, para, digamos, un apoyo espiritual, un apoyo moral o un desarrollo interior, tiene un fin, y eso se menciona en la alegoría, que la humanidad de alguna forma no está ajeno a esas leyes cuaternarias. Una de estas está manifestada como que todo crece y todo decrece, todo tiene un auge y todo tiene una caída. La sociedad mundial, de acuerdo con la alegoría, en la época en que se dio este suceso, tuvo un auge muy importante. Pero, ¿qué pasa cuando se llega a la cúspide? Inmediatamente cuando algo llega a la cúspide, una montaña, llegamos a la cúspide, pues inmediatamente también viene la bajada. Hay que descender. También la sociedad y muchas cosas cumplen esta ley. De acuerdo con esta alegoría, nos indica que una vez que los reyes de aquella época, o la reina en este caso, de aquella época, ya tenía dominio casi de todo, la mayor parte del mundo en aquella época, pues ya se venía su caída. Y otra de las leyes dice que entre más alto llegas, más dura es la caída. El riesgo de que la humanidad como género, como especie incluso, sobre la faz de la Tierra, el riesgo que hubiera tenido de desaparecer era, o es todavía, muy grande. Acordémonos que cuenta la historia, y esa historia está también en muchos libros, incluso los católicos mencionan el diluvio universal como una catástrofe, y de alguna manera todos los libros registran que hubo pocos sobrevivientes y hubo que hacer acopio de mucho esfuerzo para poder salir adelante y repoblar la tierra o repoblar las ciudades antiguas. Pero esto no termina nada más con el hecho de pues ya nos reprodujimos y ya repoblamos, sino que la humanidad requiere de una fuerza interior o espiritual, como le queramos llamar, para poder sobreponerse ante esta situación. El tema del desarrollo o del aspecto espiritual que está aparejado a la presencia del señor Huitzilopochtli es porque la humanidad necesita un impulso, porque en realidad todavía
por llamarlo así, pertenecemos o venimos saliendo de aquella época de destrucción. Es decir, esta civilización como la conocemos, desde luego que no puede ser la mejor civilización que haya habido sobre la Tierra, sino que es lo que queda de la que hubo hace mucho tiempo. Si a eso le añadimos a que muy probablemente la civilización después de los aztecas tuvo otra caída, entonces estamos hablando de que esta ley cuaternaria se está cumpliendo a pesar de que han pasado pues más de 10.000 años. Los aztecas se supone que tuvieron un florecimiento y un desarrollo tecnológico, político, social, etcétera. Pero cuando caen los aztecas hay un bache, hay una caída en estos mismos aspectos. Incluso hay un dato interesante, porque no nada más es una cuestión de, yo opino que cuando caen los aztecas cae la tierra también, no. Hay un dato interesante, incluso está ahí en internet, que le llaman la miniera glacial, que cuando caen los aztecas, la época en que caen los aztecas, también la tierra sufre transformación en sus parámetros climáticos. Viene un periodo de regresión a una miniera glacial, se pierden ciertas pautas climáticas, y eso es porque sin duda, aunque resulta increíble, la civilización a la que nos estamos refiriendo, los aztecas, debieron haber desarrollado o empezado a cambiar el clima, por llamarlo así, para que nuevamente surgiera la sociedad mundial. Acordémonos que cuando hubo esa guerra se dio lo que se llama la edad de hielo. Durante 4.000 años, un poquito más, los casquetes polares llegaban más allá de los trópicos. Aquí en México el casquete polar llegó hasta lo que es el estado de Hidalgo, aproximadamente en las partes altas del estado de Hidalgo. O sea que fue una catástrofe de índole mundial y unas consecuencias que duraron miles de años. Entonces, si los aztecas lograron calentar un poquito la tierra para ganarle terreno a los hielos perpetuos, bueno, aparentemente hielos perpetuos, es con un fin social y un fin de desarrollo. Pero bueno, como estamos hablando, acabaron los aztecas y vino esa miniera glacial, que no es otra cosa que retrasar el desarrollo de la sociedad mundial. Entonces este es uno de los aspectos que hay que señalar, que la humanidad en su conjunto necesita ese refuerzo que el ingeniero comentaba, ¿no? Ese aspecto espiritual, porque de lo contrario tendería a desaparecer. De hecho, la humanidad en general, como entidad biológica, tiende a desaparecer porque pues nada es eterno, ¿no? Pero por medio de estas alegorías nos enseñan que es posible pues prolongar nuestra permanencia en la tierra, pues por medio de la voluntad, por medio del desarrollo interior y por medio de crear sociedades civilizadas. Y me refiero a civilizadas con que vivan por lo menos tranquilas y en paz, no como ahora que pues prácticamente vivimos en ansiedad. Bueno, pero vamos a hacer una pequeña pausa porque en un momento regresamos. Este es su programa A la Redonda.